¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Y mientras más hermanos están listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, ¿qué les parece si nos saludamos en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo? Y hoy es un domingo muy especial porque es domingo de resurrección, donde conmemoramos y celebramos que nuestro Señor Jesús venció a la muerte. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir la palabra, el pastor Víctor Tovar de la iglesia Zoe en Estado de México. Así que si ya todos estamos listos, ¿qué les parece si comenzamos? No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el que Él da, no hay amor como el de Cristo, no lo hay. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el que Él da. Pasará, durará por siempre, nunca dejará de ser. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el que Él da, no hay amor como el de Cristo. No lo hay. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No lo hay. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el que Él da, no hay amor como el de Cristo. No lo hay. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el que Él da, no hay amor como el de Cristo. No lo hay. No hay amor como el de Cristo. No lo hay. Muy buenos días, queridos hermanos de Centro Cristiano El Conquistador. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, queridos pastores Amado y Nina Quesada, por esta amable invitación. Me quiero presentar. Mi nombre es Víctor Manuel Tovar. Pertenezco a la iglesia Zoe Aliento de Vida en Metepec, en el Estado de México. Quiero ahora compartir con ustedes en este domingo, un domingo muy especial, en el cual vamos a aprender muchas cosas, vamos a edificarnos, y pues gracias por la oportunidad que me permiten de acercarme a compartir la palabra de Dios.
El tema que hoy quiero compartirles, sin más preámbulos, para aprovechar esta mañana y poder edificarnos juntos, es un tema que es importante para todos los cristianos, sobre todo porque nos comparte parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, uno de los eventos más trascendentales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue este momento en el cual Él entregó su vida por todos nosotros. He titulado este pequeño mensaje La batalla decisiva en el Gólgota. Es importante para todos nosotros recordar, y más en estas fechas en el cual pensamos y recordamos el sacrificio de nuestro Salvador. Y como cristianos, hermanos, vale la pena volver a recordar qué es lo que realmente significó para nuestro Salvador este tiempo en el cual Él dio su vida por todos nosotros. Dijo Martín Lutero que la teología de la cruz es la teología de la luz. Si nosotros nos asomamos a la cruz del Calvario, nosotros vamos a recibir una luz impresionante de revelación divina para nuestras vidas. Y espero que este mensaje sea de aliento, de ánimo para todos ustedes, que como hijos de Dios recordemos lo que significó realmente para nuestro Salvador dar su vida en la cruz. Hermanos, nosotros recordamos este evento, un evento impactante desde que Él fue tomado en el huerto de los olivos, cuando Él fue traicionado y fue llevado a un juicio injusto, un juicio tremendo, un juicio que a todas luces, incluso históricamente, se reconoce que fue un juicio que no tenía nada de derecho ni de legítimo. El odio de los fariseos, el odio de estos religiosos llevó a Cristo a la cruz en ese momento histórico, aunque nosotros sabemos que nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Y esta ejecución es el crimen judicial más infame de la historia del mundo. Se ha calificado incluso como el asesinato más cobarde de un embajador que jamás se ha visto. El ultraje más vil que rebeldes jamás han perpetrado contra el que vino a beneficiar a su patria. Es algo impactante. Jesús vino a beneficiar a su pueblo, pero a los suyos vino, como dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron. Pero detrás de este crimen máximo de todos los tiempos, detrás de este evento, se halla la obra y la voluntad de Dios, quien cumple por medios tan extraños para nosotros un plan perfectamente trazado. Dios ha convertido este acto de alevosa rebelión contra la persona de nuestro Señor Jesucristo, contra Él, en el medio para la expiación de todos los seres humanos. Este evento se convierte en un beneficio para nosotros, la salvación de nosotros como pecadores, el que Él venga a nosotros y nos abrace y esté con nosotros y nosotros estemos en una comunión con Él. A este golpe insultante que le asestaban en su rostro, esta coronación de una corona de espinas, estas que le escupían en su rostro, Él siempre respondió con un beso de amor y de reconciliación. Él siempre respondió con amor. Y así ha sido siempre. Recordar la cruz de Cristo en estas fechas es recordar el amor de Dios por todos nosotros. Nosotros, queridos hermanos, recordamos algo bien importante. Llegamos al límite de toda maldad en nuestra rebelión contra Él. Mas Él escogió aquella misma hora, la hora del Gólgota, la hora del Calvario, para la manifestación más sublime de toda la gracia, de toda la bondad de Dios para contigo y para conmigo. Así es que este hecho que es vergonzoso, el hecho de estar colgado en una cruz que hacía al que estaba en este lugar maldito, ese hecho vergonzoso es el cumplimiento del plan de Dios para nuestra redención. Llegó a ser esta cruz del Calvario el eje de la historia humana. Y no solo eso, sino de la historia de la humanidad completa.
aunque muchos lo rechacen, aunque muchos digan que no es cierto, que esto no es verdad, que son patrañas, que son historias, que son mentiras, nosotros sabemos que es un hecho histórico que ocurrió, que pasó y que tuvo un efecto y tiene un efecto todavía en nuestras vidas. En el calendario, el momento de este evento, pues podría ser con toda posibilidad, según los cálculos más recientes de los eruditos, el día 7 de abril del año 30 de nuestra era. Pero como hecho eterno, eso es algo bien importante que debemos de pensar y de reflexionar. La cruz es el fundamento de todo el proceso de redención. De todo el proceso de redención. Inicia en un instante, pero es un proceso. Y esa cruz del Calvario, hoy queremos compartir con ustedes, que tiene tres etapas. Primero, ¿qué significó la cruz para Dios? Después vamos a reflexionar un poco en qué significó la cruz para Jesucristo, para Él mismo. Y después vamos a terminar con esa reflexión donde vale la pena y es importante que lo apropiemos a nuestras vidas, qué significa la cruz para cada uno de nosotros. Así que si me permiten y me acompañan en ese recorrido, es importante que veamos cuál es el significado de la cruz primero para Dios. La cruz es el hecho más trascendental de la historia de la salvación. Se puede decir que la cruz es la victoria de Jesús. Claro, después vino el suceso de la resurrección, y la resurrección es el triunfo del crucificado. Y eso se manifestó públicamente a través de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Bien que esta victoria en sí había sido ganada cuando Él, como vencedor, exclamó: consumado es, en Juan 19:30. Consumado es. En este momento la victoria se expresa y se manifiesta, pero tiene un significado en particular. Yo pienso y medito, ¿qué puede sentir un padre cuando pierde a un hijo? ¿Qué puede sentir un padre que no tiene a su lado a su hijo amado? Entonces, hermanos, el primer significado para nuestro Dios de la cruz es que la cruz es la evidencia suprema del amor de Dios para con todos nosotros. En esta cruz el Señor, nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida. Y el Señor de toda la vida, el Señor de todas las cosas, el Dios de todo el universo, entregó a muerte a su amado, a su unigénito Hijo, el mediador, el heredero de la creación, el Cristo que murió en la cruz, el Señor de todo. Verdaderamente este es el gran acontecimiento. Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo, para conmigo, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces, cuando ustedes piensen en la cruz, piensen en el amor que Dios nos tiene. La cruz es evidencia de amor, pero también como un hecho que a veces podría parecer un poco contradictorio o difícil de que nosotros entendamos. La cruz es la mayor prueba de la justicia de Dios. Así como es la mayor prueba del amor, es la mayor prueba de la justicia de Dios. En la cruz el juez de toda la tierra, y como una manifestación de su justicia, no pasó por alto el pecado del hombre y recayó en su propio Hijo su justicia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25, Romanos 3:25, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Jesús puso allí la manifestación de su justicia. Y es una verdad, hermanos, que se repite a través de toda la palabra de Dios. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no escatimó entregar a su Hijo Jesús. Entonces, en vista de ello, queridos hermanos, solamente la muerte expiatoria del Redentor
como un acto justificativo de Dios frente a la historia pasada de la humanidad, se pudo demostrar a un juez justo, supremo, delante de los hombres. Comprendemos nosotros, desde luego, que la paciencia de los tiempos anteriores y de los tiempos pasados se fundaba exclusivamente en el hecho de que en el futuro iba a haber una cruz, iba a haber el mensaje de la salvación, de manera que en que todo pecado presente y todo pecado futuro puede ser expiado por la justificación del pecador, tan solo por un hecho de fe, hermanos, el hecho de mirar nosotros en retrospectiva hacia atrás la cruz de Cristo, mirarla y observarla, porque todavía es efectiva para nosotros. Por ende, hermanos, la paciencia pasada, el juicio presente, la gracia futura, todo se halla y todo converge. Su punto central es la cruz del Calvario. Recuerden, hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 25 y versículo 26. A quien Dios puso, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar por medio de la fe en su sangre su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él nos perdonó, Él te perdonó a ti nuestros pecados pasados, pero cuando ponemos nuestra vista en Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente por la fe en Jesús somos justificados. Y en tercer lugar, en este apartado de qué significó la cruz para Dios, para el Padre, la cruz es una forma extraordinaria y muy especial, aumenta maravillosamente las riquezas de Dios, las magnifica. Es algo importante que es bueno reflexionar. Si ustedes ven por allí Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 10, van a encontrar que los redimidos en el cielo cantan: tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El cántico expresa de una forma maravillosa el hecho de que los salvos en su conjunto, todos juntos, somos la posesión de Dios, un pueblo que Él adquirió. ¿Para qué? Para ser de su propiedad, para ser de Él. Entonces nosotros, aunque no podamos añadirle a Dios nada, si aumentamos de alguna forma las riquezas de Dios. Mas vosotros, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, como les dije yo hace un instante, claro que no queremos decir que esta riqueza adquirida por medio de la cruz signifique que nosotros vamos a incrementar la gloria de Dios. Eso no lo podemos hacer, porque Él es infinito en todo, Él es poderoso en todo, Él lo llena todo en todo. Claro que Él es Dios. Sin embargo, las Escrituras afirman que al redimir la iglesia, Dios obviamente gana un instrumento eficaz para la revelación de su gloria, para que nosotros demos a conocer quién es Dios, puesto que aún ahora en este periodo que vivimos de la gracia, la función de nosotros como iglesia no se limita a testificar en la tierra. Fíjense, dice Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Nosotros, fíjense, tenemos esa tremenda y grande responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios a la gente que está viva, a los que están vivos, y también nosotros anunciar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales la gloria de nuestro Dios. Qué impactante, ¿no?
ver todo lo que implica para Dios la cruz del Calvario. Pero también, hermanos, es importante que recordemos cuál es el significado de la cruz para Cristo, el protagonista principal, central de esta historia. Para Cristo, hermanos, y para Dios en la cruz también, la cruz es la expresión suprema número 1 de la autoridad de Dios. Dios no deja de tener la autoridad y Dios no deja de tener el control de todas las cosas. Al iniciar nuestro Señor Jesucristo su misión redentora en el mundo, Dios exclamó y Dios dijo que Él tenía contentamiento en su Hijo. Él estaba satisfecho con su Hijo. Y el Hijo exclamó, en consonancia con esta perfecta comunión y contentamiento con su Padre, Él exclamó: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, para que yo haga tu voluntad. Y esta entera sumisión a la voluntad divina le hizo a nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos 17, ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En vista de que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al igual que el Padre, en esencia y en gloria, tiene todos esos atributos de Dios Padre, Él se sometió a la voluntad divina. Y esto a nosotros nos hace algo evidente, que todos los demás, en un momento de la historia, vamos a tener que rendirnos ante la autoridad del trono celestial. Pero primero Jesús fue el que se rindió a la autoridad del trono celestial. Y este ejemplo nosotros lo debemos de seguir. Él obedeció a su Padre cuando Él tenía toda la esencia y es Dios mismo también. Nosotros, hermanos, somos invitados a también hacer lo mismo, rendirnos a la autoridad del Señor. Otra cosa interesante que nos recuerda la cruz de Cristo como un significado para Cristo, para nuestro Salvador, es que la cruz en grado supremo deleita el corazón de Dios. Alguien puede decir: ¿cómo es posible que un hecho tan doloroso, un hecho tan duro, tan cruel, deleite el corazón de Dios? Deberíamos de pensar siempre en primer término en lo que es la cruz para Dios mismo. Ya mencionamos algunas cosas, teniendo en cuenta el simbolismo del holocausto. Si ustedes recuerdan un poco el primer capítulo de Levítico, vamos a recordar que esos holocaustos y esas ofrendas eran ofrendas encendidas, eran olor suave, olor fragante para Jehová. Él recibía el olor del holocausto y por un instante era satisfecho. Pero después tenían que volver a sacrificar y subía otra vez este olor suave. Fue preciso, ante todo, que Dios quedara satisfecho por medio del acto de obediencia de su Hijo, de nuestro Salvador. Y por eso Pablo, recogiendo este lenguaje de Levítico, de este pasaje de Levítico, nos declara algo impactante de nuestro Señor Jesucristo en Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2 dice Pablo: se entregó, ¿quién? Jesús, a sí mismo, por nosotros, por todos nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Por eso les digo que la cruz deleita el corazón de Dios, porque al entregarse Jesús, esta ofrenda sube a Dios y es un olor suave que satisface el corazón de Dios. Y la cruz también es la base de una manifestación muy especial del amor de Dios para con su Hijo. Alguien puede decir: ¿cómo es posible que alguien que entrega a su Hijo para ser asesinado lo ame? Alguien podría decir que no lo amaba. ¿Recuerdan ustedes ese evento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, de quien se le habían hecho promesas que él veía lejanas y él que veía pues, que no se iban a cumplir? Pero él, obediente y por fe, iba a sacrificar a su hijo. ¿Ustedes no creen que él sentía dolor?
que él sentía un amor profundo para con su hijo Isaac, que estaba allí amarrado y que estaba él ya con un cuchillo para asestar el golpe y arrebatarle la vida. ¿Alguien puede pensar que esto es una manifestación de que Dios ama a la víctima? Les quiero compartir estos versículos y esta reflexión que es impactante. El amor que une al Padre con el Hijo en el seno de la deidad ha de ser necesariamente perfecto. Y esta unión entre ellos es una unión perfecta en la eternidad. Pero tal fue el agrado del Padre ante la entrega voluntaria del Hijo, que esto obviamente produce una manifestación especial de amor y de aprobación. Siempre se han amado, siempre ha amado el Padre al Hijo, pero esto provocó en el Padre una forma especial de amor. Fíjense lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces Dios ama a su Hijo de forma especial. ¿Por qué? Porque Él puso su vida. También para nuestro Señor Jesucristo, para Cristo personalmente, la cruz. La cruz es el camino. ¿Para qué? ¿A dónde tenía que ir Jesús? ¿Qué significaba la cruz para Él como una forma de un camino? Era el camino para estar a la diestra del trono de Dios, pero como Dios hombre triunfador. Es algo también importante e impactante para todos nosotros. La posesión esencial del Hijo es ¿en dónde? En el seno del Padre, dice Juan 1:18. En el seno del Padre es la posición del Hijo, pero habiendo Jesús aceptado esta misión de redimir al hombre caído y en cumplimiento de ella, se encarnó, llegando a ser el Hijo del Hombre, el campeón de la humanidad que libra la batalla contra Satanás. Entonces, en la cruz ganó la victoria, derrotó al enemigo por el hecho de que anuló el pecado y agotó y eliminó la muerte. Así fue como Jesús pudo ascender a la diestra de la majestad en las alturas, revestido de la doble gloria de su divinidad, de su divina esencia, unida ya con la gloria que adquirió como el hombre que venció cuando resucitó. Recuerden ustedes Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos, este pasaje también es impactante, Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, cuando vino aquí a la tierra a tomar un cuerpo humano. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos. Es impactante, ¿no? Pensar en todo lo que implica la cruz de Cristo. Y esta cruz de Cristo también, algo impactante, por la cruz de Cristo se toma posesión de la iglesia redimida. Se toma ya ese control de la iglesia. Nosotros también somos beneficiados por esto. Dice Juan 12:24, es un texto que yo creo que ustedes conocen muy bien. Es un texto en donde Jesús hace referencia de él como un trigo, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo, Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Quién es el fruto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia. Nosotros, tú y yo, aunque no lo merezcamos, somos parte de ese fruto de Dios. Por haber pasado a través de la muerte, no se halla ya solo como el grano de trigo, sino acompañado de los suyos, de su iglesia, gozándose en el fruto abundante de la cruz. Solo así nuestro Señor Jesucristo pudo alcanzar el gozo que le fue propuesto y ser hecho un ser perfecto como el autor y el consumador de la fe. Solo así pudo ser
el primogénito entre muchos hermanos, la cabeza de los innumerables miembros del cuerpo a través de toda la historia de la humanidad, desde Pentecostés hasta el día de hoy, adquiriendo aquella iglesia que dice Hebreos 2:10, es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto, hermanos, tenía que pasar porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, allí va tu nombre, allí estás tú, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, como Redentor y como el postrer, el segundo Adán, Cristo ha ganado esta nueva exaltación, teniendo ya un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántas implicaciones hermosas ahora podemos recordar de la cruz de Cristo? Y la última implicación con respecto a qué significó para Jesús la cruz de Cristo, pues la cruz para nosotros personalmente es la expresión más y sublime del amor del Hijo de Dios. Es una expresión de que Él ama de una forma que no rehusó entregarse, no rehusó darse. Y una ocasión en Gálatas 2:20, Pablo se deleita en contemplar este amor revelado en la cruz, ¿no? El Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gálatas 2:20 y Efesios 5:25, ¿no? Una conjunción de estos dos textos. Cristo ha hecho que su muerte agonizante en la cruz sea la bendita fuente de nuestra vida, de tu vida y de mi vida. Lo ha hecho a través de la cruz. Esta es la respuesta del amor del Redentor a nuestra rebeldía y odio. Es algo impactante. Nosotros que estuvimos lejos de Él, Dios nos responde con amor, con misericordia. Por tal medio, la victoria. Él pudo haber pensado, Satanás, que él había ganado, ¿no? Que él había vencido cuando él estaba allí entre el cielo y la tierra en una cruz. Entonces, aparentemente, esta victoria de Satanás se convirtió en una terrible y tremenda derrota, y una derrota decisiva. A la par que la aparente derrota de Cristo llegó a ser la victoria suprema y la manifestación del poder más grande de Dios. Todas estas cosas, hermanos, están implicadas en la cruz. Y nosotros le agradecemos al Señor por esto, porque no lo merecíamos. Y esto nos lleva a reflexionar y a pensar en el significado de la cruz para nosotros. Ya vimos qué significó la cruz para Dios. ¿Qué significa la cruz para Cristo? Vale la pena que pensemos en qué significa la cruz para nosotros. ¿Qué significa para ti y para mí? En un aspecto individual, pensemos en nosotros, cada uno de nosotros. ¿Cómo fue que conocimos del Señor? ¿Cómo estábamos lejos de nuestro Señor? Nosotros podemos recordar siempre y no debemos de olvidar cómo fue que fuimos rescatados. Por eso es importante recordar nuestra vida pasada, no para castigarnos o decir o entrar en una introspección dañina, no, es para recordar el amor tan grande de Dios, su misericordia. Y vale la pena recordar de dónde fuimos sacados, del cieno, del estiércol, de lo peor, de allí fuimos rescatados. Y no lo debemos de olvidar, porque gracias a esto, nosotros ahora tenemos la oportunidad de gozar de todas las bendiciones de Dios. No olvidemos, hermanos, de dónde salimos, pero tampoco olvidemos a dónde vamos. Y esto nos obliga y nos invita a vivir una vida que a Dios le agrade. Así que para el cristiano como individuo la cruz encierra un doble significado. Pensemos en este doble significado. Por una parte, la cruz para nosotros es la base de la justificación, por la que se arregla la vida pasada. Se arreglan los pecados pasados frente a la justicia de Dios. Queda todo en la cruz del Calvario, queda allí. Porque para nosotros de forma individual la cruz
es la base de nuestra justificación. Y por otra parte, la cruz es un fundamento para lo que viene más adelante, para nuestra santificación. Por lo que, ¿qué hace, no? Se tiene de alguna forma que sujetar nuestra vida y nuestra humanidad a Dios. Él tiene que empezar a gobernar nuestra vida. Y nosotros tenemos que vivir nuestra vida según la voluntad de Dios. Entonces, como base de la justificación, preciso era que nosotros, por nuestros pecados, fuéramos los que hubiéramos cargado los pecados en nuestra vida. Pero en realidad quien los cargó fue alguien que se interpuso. ¿Por qué? Porque tenía un plan sublime y diferente. Él llevó como sustituto en lugar de otros, nosotros, a fin de que nosotros, por la muerte de Él, habiendo muerto al pecado por lo que Él hizo, vivamos la justicia de Dios. Entonces, de la forma en que esta ruina del hombre, el pecado del hombre, se produjo por un solo acontecimiento hace muchos años, en la caída, así también, hermanos, tuvo que haber un Salvador, como este ser que mediante un solo suceso, la cruz del Calvario, en este acto de justicia del Gólgota, lograra nuestro rescate. Dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación, Adán, a través de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La naturaleza esencial del pecado es la rebeldía, que conduce a la separación de la criatura con su Creador como fuente de vida, y por consiguiente resulta en la muerte de los pecadores. Obviamente, la expiación ha de corresponder a la naturaleza del pecado, o sea, tiene que ser una expiación bastante significativa, y por lo tanto entonces el Redentor debió sufrir esta sentencia de muerte, un castigo muy ejemplar, muy fuerte, para que se pudiera efectuar la restauración de la vida, el pecado de nosotros. Y aquí es en donde a veces se hace más claro y más evidente para nosotros esta declaración de Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es necesaria que se dé la sangre del Cordero para que haya una remisión. Y solamente, y es importante que lo recordemos, solamente por medio de tal muerte, ¿qué pasó? Pudo el Redentor anular para siempre el poder de quien tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? A saber, el diablo. Entonces Dios es tan sabio, su sabiduría es eterna y es tan grande, y en esa sabiduría eterna de Dios hubo una necesidad, que fíjense, es impactante, ¿no? Que la misma muerte, el gran enemigo de los hombres, llegase a ser el instrumento de su salvación, y que aquello que era tanto el resultado como el castigo del pecado, se convirtiera en el camino para redimir al hombre de su pecado. Pero se desprende de todo ello, hermanos, de todo ello, que la muerte de Cristo es la muerte de la muerte. Al final, ¿se acuerdan ustedes de esta figura de la serpiente de metal en el desierto? Nos ilustra el mismo hecho por la manera en que David también mató a Goliat, ¿no? Con la misma espada del gigante, David mató a Goliat. Por esa serpiente colgada, nosotros miramos la serpiente y somos salvos. Nosotros miramos la muerte de Jesús en la cruz y somos salvos. Eso significa, y esas implicaciones tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Y esta, como les dije, es la base de la santificación de todos los salvos. Cristo el Señor murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvados de la cruz, para que nosotros no fuéramos a la muerte. Esta afirmación, hermanos, subraya una parte negativa y judicial de su muerte, o sea, la liberación que fue provista en el Gólgota. Fue la liberación de nuestro juicio. Pero desde otros puntos de vista, desde otra forma de pensar este evento,
Cristo murió en la cruz con el fin de que fuésemos asociados con Él en la cruz del Calvario, lo que nos incluye en el significado de su muerte a los efectos morales de una vida santa. Tenemos que ahora que vivir santamente. Todo esto enseña el Gólgata. Nosotros somos plantados juntamente con el crucificado y somos vinculados orgánicamente a la semejanza de su muerte, dice Romanos capítulo 6. ¿Y qué dice Gálatas 2:20? Hemos sido crucificados con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que Dios hace por nosotros, es lo que Él logra en nuestras vidas, que nosotros podamos en esta identificación en su muerte vincularnos con Él. Y esta muerte por medio del crucificado es un anuncio al mundo alrededor. El mundo alrededor está muerto por medio del crucificado, pues por la cruz el mundo está crucificado a nosotros y nosotros a Él. O sea, el mundo ya no tiene en nosotros ningún control, ninguna asociación, porque fue crucificado también en la cruz del Calvario. Lo que vivimos en nuestro corazón, lo que tenemos dentro de nuestro corazón, nuestra carne en nosotros, por ejemplo, también nuestra carne fue crucificada igualmente en la cruz. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6, y también lo repite en el versículo 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vean, el mundo fue crucificado. El mundo dentro de nosotros, nuestra carne, fue crucificado. Y otras afirmaciones también impactantes. ¿Quién más sufrió una derrota total por medio de la cruz? Pablo lo declaró, que Cristo, nuestro Salvador, en Colosenses, capítulo 2, versículo 15, Cristo nuestro Salvador despojó a los principados y a las potestades. Él los exhibió, triunfó sobre ellos cuando Él murió. La muerte del crucificado de nuestro Señor Jesucristo vino a vencer el mundo, a Satanás, las potestades, lo que está sobre nosotros, todo lo que nos rodea. El pecador, nosotros que vivíamos bajo la amenaza de la ley, ahora estamos con Cristo en la gracia, porque nosotros hemos cumplido esta sentencia en Él, muriendo por medio de lo que Él hizo. Es algo impactante. Nosotros no hicimos nada por nosotros mismos. Jesús lo hizo todo. Aquí está el cumplimiento total de la sentencia de la ley. Entonces, una vez cumplida la exigencia de la ley en Jesús, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no se puede levantar ninguna otra acusación en contra ni de Jesús, ni de nosotros, ni de nadie. Porque Él, como representante tuyo, como representante mío, a la manera en que el hombre es ajusticiado, se pierde toda relación con la autoridad que le condenó a muerte. Cristo pues está muerto a la ley. Ahora viene el creyente en Cristo, tenemos nuestra parte con Él. Esta experiencia en Cristo Jesús, cuando nos identificamos con Él, como un resultado de una fe verdadera en Él. Y por consiguiente, nosotros ahora estamos vitalmente unidos a Él, en lo individual. Ahora pensemos en el efecto colectivo, en el efecto de todos. Por medio de la cruz se abre ante la humanidad una etapa nueva, un régimen nuevo, el régimen de la gracia de Dios. Por la anulación del poder de la ley, por lo que pasó en la cruz del Calvario, se crea una nueva situación entre todos los que creen en Él. Y entonces, de alguna forma, todos aquellos que vamos sumándonos a esta salvación por la fe, nos vamos uniendo con otros hermanos en Cristo para formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Todo esto tiene implicaciones bien importantes.
El triunfo universal del crucificado, hermanos, ha creado esta nueva situación universal para que estemos ahora sí juntos y unidos con nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuántas cosas ocurrieron en la cruz del Calvario, nosotros estamos agradecidos y vamos a estar agradecidos por siempre, por cuanto Él en la cruz del Calvario derrotó todas las potestades, todas las potencias, todo lo que estaba en contra de Él, tratando de hacer y de llevando a la gente lejos de Él. Pero al final, hermanos, Cristo, como el grano de trigo, dio un fruto. Mucho de lo que nosotros recordamos de Él se resume en este evento, cuando Él fue echado en tierra. Gracias a su amor de Redentor, ese primer Viernes Santo que recordamos y que pensamos en Él, fue echado en tierra. Pero ¿qué creen? Su tallo abrió paso por la tierra. Cuando el Redentor, cuando nuestro Salvador resucitó. Y este tallo penetró también los cielos cuando Él ascendió a los cielos. Y esta espiga se llena de multitud de granos, si pensamos en esta imagen de la espiga, a partir del día de Pentecostés. Así que, amados hermanos, para concluir este mensaje, no olvidemos que la cruz desde la eternidad hasta la eternidad, es una cruz que estaba en el pensamiento eterno de Dios, puesto que el Cordero fue conocido ya desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba planificado, ya estaba pensado. Este hecho histórico fue llevado a cabo en la consumación de los siglos y asociado por nombres como Getsemaní y Gólgota. Cuando lo recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el presente, ¿qué estamos haciendo ahorita en el presente, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo es el tema único y fundamental de la predicación del Evangelio. Sigamos predicándolo, sigamos diciendo quién es Él, cuál es la responsabilidad que nos ha dejado, que nos ha dado a nosotros como creyentes, los que estamos aquí para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿se acaba con nosotros? No, va a llegar un momento en el futuro en el que nuestro Señor Jesucristo va a ser el Salvador, que murió en la cruz coronado de espinas, pero colocó así una piedra importante, una piedra fundamental de su propio reino, y Él va a gobernar gloriosamente como Rey, en el reino mesiánico visible. La cruz en la gloria del cielo. El hecho de la cruz será el tema de alabanzas de los redimidos, y en medio del trono se verá un cordero como inmolado. Los apóstoles del cordero van de su parte en este fundamento de la ciudad eterna y estaremos siempre con Él. Hermanos, ante todas estas maravillas y cosas impactantes que implican la cruz de Cristo, ¿no está nuestro corazón agradecido, queridos hermanos, allá en Cuernavaca, en Morelos? ¿No está nuestro corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho e hizo por nosotros? Les invito a que oremos a nuestro Dios dándole gracias por la obra inefable de amor que nos recuerda la cruz. Y esta victoria decisiva, esta batalla decisiva en el Gólgota. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por nuestros amados hermanos aquí en Cuernavaca. Queremos pedirte bendiciones para ellos, Señor. Queremos pedirte que tú les bendigas, Señor, que tú estés con ellos, Padre. Queremos suplicarte por el Centro Cristiano del Conquistador, por nuestros queridos pastores Amado y Nina Quesada. Queremos suplicarte, Padre, porque tú estés con ellos, bendiciéndoles, dándoles visión, Padre. Queremos pedirte que cubras, Padre, con tu manto protector a todos mis hermanos allá en Cuernavaca, en estos momentos que estamos como humanidad viviendo una prueba muy fuerte. Síguelos guardando, síguelos protegiendo, sigue estando con ellos, Padre. Sigue tú llenándoles, Señor, de tu gracia y de tu poder.
sigue tú confortando sus corazones. Pero lo más importante, que en estas fechas, Señor, pensemos en las implicaciones de la cruz de Cristo para nuestras vidas, para ti, Dios, para tu Hijo Jesús. Y gracias, Padre, porque eso nos hace reflexionar de dónde nos sacaste, de dónde fuimos rescatados. Gracias te damos por este don inefable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén, amados hermanos. Me da mucho gusto poder haber estado este momento, este día compartiendo con ustedes la palabra. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y esperamos tener en el futuro una oportunidad. Teníamos ahí pendiente unos talleres, un seminario, pero bueno, por los planes de Dios se pospuso. Ya habrá oportunidad y Dios tiene en sus manos el control, pero ya va a haber oportunidad de vernos. Mientras les mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro cariño y que sigamos siempre, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. No perdamos nunca nuestra vista de nuestro Dios. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos. Dios les bendiga. Y así hemos llegado al final de nuestro servicio del día de hoy. Queremos agradecerle al pastor Víctor Tovar por esta hermosa palabra que nos ha traído. Y bueno, es una buena oportunidad para que sigamos meditando acerca de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y no se vayan sin antes tomar nota de todos los anuncios que tenemos para ustedes, para que se puedan incluir en los diferentes grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana. Los temas están muy buenos, así que no se lo pueden perder. Y bueno, hermanos, les queremos mandar un gran abrazo, los queremos mucho, los amamos y esperamos que pronto ya nos podamos ver en persona. Mientras tanto, hay que seguirnos cuidando y guardando todas las medidas necesarias. Un abrazo, hermanos, nos vemos el siguiente domingo.